Si hay un culto alrededor de lo sobrenatural que se extiende en toda América Latina, es el de la Santa Muerte, la Niña Blanca. Escuchen cómo una sacerdotisa, dice ella, de la Santa Muerte da de alguna manera su testimonio. Debes tener, como estás manejando en otro tipo de energías, debes manejar todas las energías, todas las magias, saber lo que es realmente la historia de la Santa Muerte, lo que es el culto, saber exorcizar, o sea, tener un conocimiento de muchas cosas. En este capítulo de Más Allá van a tener testimonios exclusivos y nos van unos invitados a contar quién es la Santa Muerte. Bienvenidos. Eduardo Escoto. María Isabel Dávila. La Santa Muerte, un culto que se extiende por toda América Latina. Si usted está en cualquier país de Centroamérica, de Sudamérica, seguramente la ha escuchado o ha visto su imagen. Hoy vamos a develarles, vamos a contarles quién es la Santa Muerte, de dónde surgió y vamos a hablar de su culto porque tiene que ver con cosas muy paranormales, como dicen en algunas partes de México, extranormales. Y para contarnos esta historia estamos con un investigador paranormal muy reconocido en la República Mexicana y también aquí en Colombia, en Sudamérica, que es Lalo Escoto. Lalo, muy buenas noches. Esteban, muy buenas noches, muy contento de estar nuevamente aquí en Más Allá. Para hablar de este tema que tiene unas connotaciones místicas, espirituales, ancestrales, pero también unas connotaciones paranormales. Lalo, hay algo muy extraño en la Santa Muerte, porque es una figura que aparentemente se ve aterradora, pero es tremendamente buscada por todo el mundo para cosas buenas, ¿no? No solo para cosas malas, y con eso quería comenzar, porque muchos que no conocen ven esta calavera y le tienen miedo, pero cuando uno conoce la cultura mexicana y sabe del culto, hay gente que lo hace para ayudar a otros, para curarse, para conseguir trabajo también, ¿no? No es un culto solamente de malas personas o criminales como se ha dicho en todas partes, ¿o sí? No, tiene esa dualidad, esa polaridad. Recordemos que México, según datos del INEGI, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, nos dice que tiene México 97.8 millones de habitantes, de los cuales el 77% es de religión católica. Tienen esa peculiaridad. Sin embargo, el restante, bueno, pues entre ellos comienza a aparecer este culto de la Santa Muerte, algunos otros más, y se da no solamente en personas que tienen la intención del crimen organizado, de la magia negra, de la brujería, sino también personas que dan su testimonio de que en algún momento esta entidad les cumplió algún favor, los sanó, les ayudó en algo, y es ahí en donde entra la parte, vamos a llamarle así, positiva de la Santa Muerte, aunque desde mi punto particular de vista como parapsicólogo es completamente lo contrario. Vamos a hablar de eso y vamos a ver también gente que dice que la ha visto, porque muchos ven aparecer a la Santa Muerte, le toman fotos o dicen que en algún momento de su vida entran en contacto con esta entidad que incluso se comunica, ¿no?, a través de mediums y muchas otras historias. Y estamos aquí con María Isabel Dávila. Ella es una investigadora mexicana que ha hecho parte de muchos trabajos de investigación sobre la Santa Muerte. María Isabel, muy buenas noches. Muy buenas noches, buenas noches. Buenas noches a todo el público. Es un gusto estar con ustedes. Sí, pues efectivamente el símbolo que tengo al lado es uno de los símbolos que se considera el origen de todo esto. Es un símbolo milenario. Fue creado por la última cultura que pisó México, que fue la cultura mexica, y fue creado en honor de la procedencia de los ancestros teotihuacanos. Muchas personas pues han tratado de comprobar que este culto tiene un origen en la cultura ancestral mexicana, pero no saben qué tan antiguo es. Lo más importante es que este culto tiene más de 3.000 años de antigüedad, es una
una forma de adoración a uno de los fenómenos más importantes del ser humano, que es la vida. La vida totalmente está ligada a la muerte durante toda la eternidad. La vida no puede existir sin la muerte no puede existir sin la vida, solo que aquí hay una situación un poco compleja. Desde mucho tiempo atrás ya se hacía una especie de adoración o una especie de comprensión de alguna forma a la muerte. Lo que estamos viendo al lado es el origen de esta forma de expresar el valor de la muerte. Lo que vemos detrás de mí es un elemento teotihuacano llamado el disco de la muerte, y este disco de la muerte es la muerte planetaria, la muerte de un planeta. Las personas que hoy por hoy están realizando este culto a la Santa Muerte no comprenden, pero esto es una energía planetaria. ¿Qué quiere decir todo esto? Incluso es de un carácter profético, lo que quiere decir lo siguiente: estamos en la recta final de un periodo civilizado y estamos enfrentando a todas luces en toda la Tierra el conocimiento de que estamos por terminar este ciclo. La prueba de ello es que ya se ha desarrollado este culto a la Santa Muerte como una especie de nido, una especie de nido de todos estos personajes, como decías al inicio, que no pueden ser, que podrían no ser criminales, pero es el nido que están utilizando los criminales. El culto a la Santa Muerte lo están utilizando para expresarse. María Isabel, sobre estos cultos vamos a hablar durante todo este programa, y ha preparado nuestro equipo una nota para contarnos qué es la Santa Muerte y cuáles serían, pues, los orígenes de este culto. Obsérvenla, por favor. Muy bien. Maldecida, marginada, clandestina. El culto de la Santa Muerte crece por América Latina, dejando un manto de enigma y misterio. Conocida como la Niña Blanca, esta entidad ha sido perseguida por la Iglesia Católica y las congregaciones protestantes, que la consideran una criatura infernal. Se trata de un ser oscuro, cadavérico, que aparece en lugares inhóspitos de México y Estados Unidos. Sus devotos aseguran poder comunicarse con ella, realizando complejos rituales en los que le obsequian comida, flores, licor y en ocasiones ofrendas de sangre. Ofrendas que se ejecutan en espacios coloridos, como este altar ubicado en la ciudad de Jonesboro, en el estado de Georgia, Estados Unidos. Antropólogos e historiadores aseguran que la Santa Muerte es la representación de antiguas diosas precolombinas que se han mezclado y sincretizado con el cristianismo. Cultos que se fortalecen con testimonios de quienes aseguran haber entrado en contacto con esta entidad, como las personas que aparecen en este video. Hoy en este día, en este instante, te pedimos Santísima Muerte, haz presente para que puedas entrar. Santa Muerte, entra en tu cuerpo, su alma y su espíritu. Santa Muerte, haz presente. Ahí está, Kiki. Ahí está. Una silla, por favor. Una silla. Descansa. Transgresiones, sugestiones o poderosas fuerzas sobrenaturales. Acompáñenos esta noche a conocer el mundo de la Santa Muerte en Más Allá. Bueno, esto sí es impresionante. Hemos visto imágenes que a mí me han dejado muchas preguntas. Yo no conozco mucho este tema y para eso estamos con Lalo y con María Isabel desde México. Y me gustaría, Lalo, que nos contaras esto que nos dicen y lo que vimos. O sea, había una Santa Muerte, casi como un edificio gigantesca, otras de colores, están en Estados Unidos, están en todas partes. Vimos un altar en el estado de Georgia. O sea, esto es gigantesco, muy colorido, pero también gente que entra en trance, ¿no? Sí. ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, este culto surge, según lo que se conoce, de un sincretismo religioso.
que comienza en la ciudad de Catemaco, en Veracruz, que es conocida como la población o la ciudad de los brujos. Cuando un chamán en algún momento tuvo una experiencia extracorpórea y se encuentra con una entidad muy parecida a lo que hoy conocemos como la Santa Muerte. Y es ahí en donde se comienza a tener este culto, pero reitero, viene desde épocas ancestrales, el culto a Mictlantecutli, Mictancíhuatl, hacia el Mictlán, y desde luego también aparecen lo que son las diferentes santas muertes, o sea, la blanca, la roja, la amarilla, la verde, la negra, todas ellas, cada una de ellas están relacionadas a una petición diferente. Entonces se le ofrenda tabaco, se le ofrenda licor, se le ofrenda una novena que se dice que si no se la hace la persona devota, comienza a tener algunos problemas a nivel energético, a nivel familiar, a nivel laboral, como que toma venganza de esta persona. Entonces estaremos hablando de un culto realmente a una entidad de oscuridad. Las entidades de luz no necesitan rituales de sangre, no necesitan tabaco, no necesitan ron, ¿sí? Y mucho menos toman venganza de algo que no se le cumpla. Claro, y eso es una dualidad, ¿no? Es una deidad que además mucha gente dice la ve aparecer, y acabamos de ver gente que entra en trance y cultos enteros. María Isabel, ¿qué nos podría decir de esto? ¿Por qué se extiende tan rápido por el mundo? ¿Y qué es lo que vimos? Ahí hay un culto en donde alguien, una sacerdotisa o un medium, hace que la gente entre en trance, ¿no? Bueno, todo el mundo, en todo nuestro plano, estamos invadidos, estamos cohabitando constantemente con entidades de mucho poder. No únicamente lo que es el concepto de la muerte, hay todo tipo de entidades, esencias, espíritus, todo tipo de entidades que cohabitan con nosotros, que son multidimensionales incluso. Pero aquí hay una situación que debemos aclarar, que es muy importante, porque este culto se ha propagado de tal forma que todas las personas están convencidas de colocar todo su poder intelectual, su poder mental y su poder espiritual en la adoración a este concepto. Esto es un concepto. Es como un disfraz de todas las religiones, es como una forma en la que las personas que están en contra de ciertos aspectos de la religión católico-cristiana o etcétera, es como ellos manifiestan una especie de rebeldía. No es indistinto, no es un secreto de que todas las personas que están en contra de los hábitos de la religión católico-cristiana, por ejemplo, de no robar, o de no asesinar, o estos preceptos en los que se basa esa religión, dentro de lo que ya es hoy una religión no oficial, pero es una religión, digamos, de un manejo general de la población, que es la adoración a la Santa Muerte. Estas personas rebeldes en contra de esos preceptos, dentro de su iglesia sí se pueden realizar. Es por eso que muchas personas se vuelven adeptos instantáneos, porque en este culto a la Santa Muerte o en esta religión no se les prohíbe lo que se les puede prohibir en la moralidad de las religiones. Sin embargo, pues como lo vemos, solamente es un disfraz, es el disfraz de una religión. Es la parte oscura de la religión o de la rebeldía religiosa de muchas personas. María Isabel, muchas gracias. Vamos a volver después de estos comerciales muy rápido. Por ahora les voy a dejar recomendado varios libros. Este que es el de Miquel Santiago, de Entre los Muertos. Y se lo voy a regalar aquí Muchas gracias. El señor Lalo Escoto. Y ya volvemos porque esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá, en esta noche en la que hablamos de la Santa Muerte. Tenemos un numeral que les va a salir aquí abajo. Si quieren escribirnos en Twitter, ya mismo se llama Santa Muerte Más Allá. Santa Muerte Más Allá. Todas sus preguntas déjenlas ahí. Un saludo rápido a Edson Giraldo, Vidal Arturo, a la gente que está en Bahía Blanca, Argentina, a la gente que está también en México, en la República Mexicana nos ven mucho. A todos ustedes muchas gracias por ver Más Allá. Si quieren ver mis podcasts, que es lo mismo que tienen aquí, pero para que los escuchen
escuchen cuando estén manejando, planchando, haciendo ejercicio, lo que quieran. Busquen en YouTube los audios de Cruz Escribiente. Audios Cruz Escribiente en YouTube. Se suscriben y ahí hay cantidades. Vamos a ver a continuación algo que pasa en el culto de la Santa Muerte, que lentamente se han desarrollado diferentes tipos de Santa Muerte y diferentes formas de contactar a esta entidad. Observen, por favor. Se cree que la devoción hacia la Santa Muerte se debe al sincretismo del cristianismo y la Iglesia Católica. Dioses como Apuch, el rey maya del inframundo, y Mictecacihuatl, diosa de la muerte, la oscuridad, y el Mictlán, la región de los muertos. La imagen con la que se conoce suele ser un esqueleto que tiene una túnica de color negro, donde solo se pueden ver las manos y el rostro. En una de sus manos puede observarse una hoz o guadaña con la que colecta almas, y en el otro tiene una representación del mundo. Suelen realizarse estatuas que tienen colores rojos, blancos y negros. Estos representan la paz, la suerte y la protección, y los ofrecimientos suelen ser flores, tequila, comida e incluso objetos para fumar. También se colocan veladoras para su tributo. Asimismo, muchos de sus devotos y seguidores mandan a diseñar tatuajes con su rostro sobre su piel. En la actualidad, son muchos los que creen que la Santa Muerte se manifiesta en panteones y hospitales, como este testimonio del médico Jorge Cahuache, que publicó una supuesta imagen de la Dama Blanca. Tenemos una pelea constante con la muerte. Tenemos una pelea constante para devolverle la salud a las personas. A veces ganamos y a veces perdemos. ¿Qué secreto se esconde la Santa Muerte? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Bueno, aquí me quedan muchas preguntas, porque nos muestran la indumentaria de la Santa Muerte, que hay varias de varios colores. Esa es otra pregunta. Vimos gente vistiéndola. Los amigos de México lo ven a diario cuando van a las zonas donde está el culto, y vimos un médico, o sea, que no tiene por qué mentir, que nos graba un testimonio que dice que en su hospital aparece la Santa Muerte y que le logró tomar una foto. O sea, aquí ya estamos con cosas de un lado al otro, pero una a la vez. Antes de ir con María Isabel, Lalo, ¿qué es lo que tiene la Santa Muerte? Porque vimos la guadaña, que es la de la muerte, la de recolectar almas, pero en otro lado tiene como el mundo y otras cosas, ¿no? Sí, la guadaña está relacionada a la justicia divina, la esfera terrestre, a la presencia de la muerte, indiscutiblemente de diferencias de estatus social. Todos tenemos ese proceso llamado muerte, y el reloj de arena que marca nuestro paso por este planeta Tierra. Esos son los tres símbolos principales con los que se le identifica a la Santa Muerte, y sobre todo los colores, ¿no? Estamos hablando de, en ocasiones, blanco, amarillo, rojo y negro, que podrían estar relacionadas también a las 4 razas raíces en las que fundaron el planeta Tierra, pero también a situaciones del amor. El verde normalmente está relacionado a la salud, el amarillo al dinero, el rojo, ya lo había mencionado, al amor, el negro es a la protección, el blanco a la pureza. Entonces estamos hablando de diferentes colores con los que ahora, ya vimos en la nota, se está manejando este culto a la Santa Muerte, y se le van sumando ahora rituales, ¿no? Anteriormente solamente era el tabaco, el tequila, ahora ya le ponen velas, le ponen limones, le ponen ajos y le ponen un montonal de cosas. María Isabel, es que es impresionante. Incluso vimos que ponían un fajo de dólares, ¿no? Pero un montón. Y además vimos que es un médico, que uno diría, está en el lado de la razón, está en el lado de la ciencia. Dice, en mi hospital aparece la Santa Muerte y le tomé una foto. ¿Qué podemos hablar de eso, María Isabel? Bueno, finalmente, como comentaba hace un momento, estas entidades están entre todos nosotros constantemente. Tenemos la facultad ahora de tener una tecnología más avanzada. Nuestras cámaras pueden captar estas energías de manera muy sutil, pero las captan. Hay incluso tecnologías que están creadas para captar tanto la voz o las llamadas psicofonías, para captar incluso las imágenes, para incluso comunicarse con estas entidades. Por eso es porque el médico pudo captar esa imagen, y además porque finalmente
Cada vez que las personas están realizando este culto, cuando más poder se le da, o sea, las personas le están concediendo poder a esa entidad. Podría ser lo clásico. No sé si recuerdan ustedes que en el desarrollo de la historia, pues bueno, hay personas que tienen un culto a los ángeles. Toman estas entidades angelicales clasificadas por colores. Exactamente es lo mismo que se hace con la muerte. O sea, todo este tipo de cultos sectaristas de alguna forma, que tienen que tener dentro de sí mismo la pasión y el fanatismo para poderse desarrollar, para poder desenvolverse dentro de todo este mundo. Una de las cosas más importantes es que esta situación de tanto los colores como las apariciones, como estas imágenes y demás, se han captado en muchísimos lugares. Aparecen energías de colores, incluso dentro de las habitaciones de los hospitales, que es precisamente donde las personas van a dejar la vida. Pero hay que recordar una cosa muy importante respecto a esto. Este culto está basado en un cierto tipo o un grado de temor. Nuestros ancestros más antiguos en México y en todo lo que es Mesoamérica tenían una idea muy, muy importante que los ligaba directamente a la muerte. Muchos de ellos estaban todo el tiempo preparándose para la muerte. Es exactamente lo que están desarrollando en este momento las personas que realizan el culto a la muerte. Es como una preparación. Ahora, ¿por qué nuestros ancestros, a diferencia de las personas modernas, tienen tanto, o las personas modernas tienen tanto miedo a morir? Este miedo a morir es lo que los hace reservarle ofrendas a la Santa Muerte para ganar sus favores. Es como todas las religiones, te compran el alma con favores. Estos favores son los sacramentos en las religiones y los sacramentos hacia la Santa Muerte en este tipo de culto. Tú intercambias algo. Entonces ahora, la diferencia con nuestros ancestros es que ellos podían morir en cualquier momento y en cualquier lugar, porque estaban absolutamente seguros que una vez que llega la muerte física, la existencia no se termina. Y la prueba está en la fotografía del médico. Esta puede ser una forma en la que se concibe a la muerte, pero hay muchos otros espíritus que incluso son sombras, que son entidades, que son almas, que son toda clase de espectros quizá, que se captan. Lo que quiere decir que estamos en una especie de ciclo interminable. La muerte no es el fin de la existencia. Eso es la seguridad que tenían nuestros ancestros, de tal forma que hoy nos hace hacer este culto tan poderoso por el temor hacia la muerte. Lo que todas las personas dentro del culto están tratando de hacer es que la muerte los favorezca, como decir algo. ¿Recuerdas que yo te ofrendé cannabis, tequila, tabaco? Te ofrendé todo eso, muertecita, ayúdame. Finalmente eso, la muerte nos va a llegar a todos de formas distintas. Sí. Aquí lo importante, lo verdaderamente importante es saber a dónde ir cuando uno muere. Y María Isabel, esa es una de las habilidades más importantes. Y eso es lo que le quiero preguntar rápidamente a Chiara Escoto, que tiene en su pecho una imagen, ¿no? Sí. Que nos las puedes mostrar y nos puedes decir qué es, porque se conecta con eso ancestral, ¿no? Sí, este collar, bueno, lo fabricó mi papá de manera artesanal, está hecho en madera de ébano. Es la dualidad entre Mictlantecutli y Mictlancíhuatl. O sea, esta dualidad del mundo del Mictlán, del rey de los muertos, del reino de los muertos. Entonces, estamos hablando en conceptos. Los seres humanos somos seres conceptuales. Para nosotros la Santa Muerte representa una persona con una túnica negra, seguramente es lo que vamos a interpretar como que es la Santa Muerte. Recordemos que dentro del misticismo también se tiene pues seres que son conocidos como egregores, ¿sí? O como los tibetanos que manejan a través de unos ciertos rituales la creación de seres espirituales que se les conocen como tulpas, ¿sí? Que son seres que a través de la psiquis se crean para ciertos propósitos y después los destruyen. Estaríamos hablando que ese consciente colectivo de esos rituales, de esas alabanzas que se hacen a esta entidad, podrían estar también trayendo este tipo de entidades a esta tercera dimensión. Y para hablar del culto de la Santa Muerte, también allá en México hay un lugar de allá, de la capital
capital de México, que es Tepito. Y en Tepito se ha desarrollado un centro, digamos, espiritual, alrededor del cual van muchas personas a pedir cosas distintas. Observen esta nota que preparó nuestro equipo en cabeza de Joana Arenas. Que cure al enfermo. Que cure al enfermo. Resucite al muerto. Resucite al muerto. Solucione nuestros problemas presentes. Solucione nuestros problemas presentes. Nos enseñe el camino. Y nos enseñe el camino. Lejos de su pasado indígena y sincrético, el culto a la Santa Muerte de Tepito es uno de los más conocidos de América Latina. Surgió en 1965 en el mercado más popular de la Ciudad de México, DF. Su capilla es visitada cada año por miles de creyentes. Aunque muchos creen que la Santa Muerte es una deidad invocada por criminales, es buscada por personas del común que aseguran haber sido curadas o favorecidas por su poder sobrenatural. Se atropellaron a mi hija. Sí. Y me la aventaron 1,5 metros. Me dijeron que ya no tenía salvación. Y estaba muy grave y le pedí a Dios, le pedí a la Virgen y no. La encomendé a la Santa y se salvó. De repente de los doctores me dijeron que fue algo así de como un milagro, ¿no? Me dice que cree, agarra uno más de las creencias, ¿no? Aunque también existen otras que buscan despertar poderes oscuros, como esta mujer que asegura ser una hechicera negra. Puedo manejar tanto energías buenas como energías malas. Hay mucha gente ignorante porque la Santa Muerte la postran como algo malo, cuando sinceramente la Santa Muerte solo busca paz en el mundo terrenal y armonía entre las familias. Cada 1 de noviembre se celebra el Día de la Santa Muerte en las calles de la ciudad mexicana, llenándolas de fe y colorido. Oscuridad o luz, ¿qué esconde la Santa Muerte? Lo analizamos aquí, en Más Allá. María Isabel, yo quería preguntar lo siguiente. Este culto lo han dicho los sacerdotes católicos que lo rechazan, lo han dicho los pastores que lo rechazan. Los pastores de las iglesias protestantes dicen incluso que es el demonio, que es un demonio. Pero vemos una gran cantidad de gente allí, ¿no? Que es lo que nos ha contado usted todo este tiempo. ¿Por qué de alguna manera en esta oposición a la Iglesia Católica hay gente que de todas maneras, así les digan no, es el demonio, la ven como un poder súper milagroso, ¿no? Porque hay gente ahí que dice que la ha ayudado, que la ha sacado de la enfermedad y que además ha curado, ¿no? Entonces no se ve ahí tan oscura, aunque también están los narcos, los bandidos, los ladrones que también vimos se tatúan la Santa Muerte, ¿no? ¿Por qué hay esa dualidad? Otra vez me devuelvo a eso, porque me sorprende lo que acabo de ver. Bueno, inicialmente este culto se desarrolla en una de las partes fundamentales en Tepito, que es conocido como el Altépetl de la antigüedad, uno de los fuertes más importantes donde se contenía a las personas que iban a cruzar a la Gran Tenochtitlan. Este lugar está hecho de guerreros desde sus orígenes. Recuerden que la Ciudad de México, todo lo que es hoy la capital mexicana, era un lago inmenso. Para que no cruzaran pueblos adversos al centro de la gran capital de Tenochtitlan, que fue la cultura mexica, el núcleo de la cultura mexica, estaba el Altépetl, que era una colina. En esa colina, pues bueno, se ocultaban militares de rangos muy especiales, muy aguerridos, muy poderosos, que todo el tiempo estaban jugándose la vida. Es decir, estaban jugando con la muerte constantemente. Eso es hoy Tepito, eso es hoy el Altépetl. Y una de las partes fundamentales es que se decía que el Altépetl o Tepito es la puerta al inframundo, la puerta al rumbo de la muerte, de la dualidad de Mictlancíhuatl y Mictlantecutli. Ahora, es muy importante que nosotros podamos detectar lo siguiente en todas las religiones. Si tú entras a una iglesia cristiana, los cristianos te van a decir que los católicos son malos y demoníacos. Si entras a una iglesia de la luz del mundo, te van a decir que los católicos, los cristianos, los protestantes y demás son malos y demoníacos. Este culto es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Todas las conductas sectarias están basadas en el mismo comportamiento humano.
Ahora, esta iglesia, por ejemplo, situada en Tultitlán, en el centro de México, en el Estado de México, hay una iglesia de la Santa Muerte que en un momento se quemó, pero allá acudían muchas personas porque verdaderamente les resultaba milagroso que la Santa Muerte o esta entidad les concediera la salud, la riqueza, el poder, el desarrollo incluso a estas personas que acaba usted de mencionar que son pues traficantes, ¿no? Que son personas del bajo mundo, por así decirlo. Pero todo esto yo quiero que lo comprenda el público, que es muy importante. Podemos utilizar incluso otro elemento sobre el que nosotros colocar toda nuestra fe. Al colocar nuestra fe, al darle poder a ese elemento, esta puede ser incluso una medalla, puede ser un artículo personal, puede ser una reliquia, puede ser incluso la estatuilla de la Santa Muerte, la cruz de Jesús, puede ser el rostro o el ojo de Dios, pueden ser cualquier cantidad de símbolos. Si uno les está otorgando ese poder, nos van a conceder todos esos llamados milagros. O sea, eso va a ocurrir en todos los lugares y en todas las religiones o en todas las sectas sí hay elementos donde se considera que son milagrosas las entidades, pero también entre todas las sectas o entre todas las religiones hay esta guerra, porque hay un demonio. Pero aquí viene algo muy importante que quiero comentarles a todos ustedes. ¿Quién es el verdadero demonio? ¿Quién es el verdadero demonio? ¿La muerte? ¿Dios? ¿Los ángeles? Estas entidades que están en todos lados, nosotros mismos los seres humanos vivos, ¿quiénes son los verdaderos demonios? ¿Quiénes son los que están cometiendo cosas terribles, violentas en el mundo? Sí, María Isabel, me parece interesantísimo lo que hemos visto, pero nos toca irnos a comerciales. Ya volvemos. Antes les recomiendo estos libros. Son El Señor de los Anillos. Lo publica Planeta de Libros. El Señor de los Anillos de Tolkien, el famosísimo de las películas y de las series. Lo consiguen en cualquier librería de América Latina gracias a Tatiana de Planeta de Libros. Ya volvemos con más de la Santa Muerte en Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de la Santa Muerte. La Santa Muerte tiene sus propios rituales, ya hemos hablado de ellos. Y también hay apariciones, gente que dice que la ve, que le toma fotos, que entra en contacto, que posee personas, que también se dice incluso que surge en momentos de pánico, ¿no? De cataclismo. Ahorita veremos un video sobre eso. Pero antes de eso, observemos algo sobre los rituales que la gente hace a la Santa Muerte. Aunque parezca extraño, los rituales de la Santa Muerte buscan la protección de los devotos. Antes de invocar a cualquiera, a San Juditas, a la Virgencita, a cualquier otro santo, hay que pedirle permiso al mero mero, porque hay un solo Dios, ¿de acuerdo? Ella es uno de sus más miembros, ella es uno de sus más ángeles que tiene, y es de los que tiene más cercanos, ¿de acuerdo? Porque Él es el que crea la vida y ella es la que nos recoge. Rituales que han colonizado las redes sociales, como esta oración que se ha viralizado en TikTok. Y si se resiste a irse, hazle sentir todo el poder de tu guadaña. O este ritual con más de 500 000 de visitas. Muy pronto vas a recibir la noticia que tanto has estado esperando. Asimismo, son muchas las personas que aseguran haber visto la figura de la Santa Muerte durante accidentes o momentos en los que su vida corre peligro. Como este video registrado en una carretera, donde su protagonista plantea que se puede ver la silueta de esta entidad. ¿Se trata de solo fe o hay algo más? El misterio está servido. Rituales a la Santa Muerte como los que vimos. Hay en TikTok cantidades y lo ven millones de personas. Si lo ven millones es porque lo buscan, ¿no? O porque les interesa. Videos como este también está en todas partes. Videos en el que aparece la Santa Muerte, justo en espacios de muerte, ¿no? Hospitales, accidentes y demás. Lalo, ¿qué hablar de esto? De estas apariciones, de esto. Esto es interesante porque otro de los detalles importantes de Tepito, conocido como el Barrio Bravo, así se le conoce ahora como el Barrio Bravo, es que
estos altares normalmente se colocan en sitios en donde hubo alguna tragedia, hablando violentamente, ¿no? Entonces, se dice que es para que proteja a toda la delincuencia organizada que se encuentra en ese sector de la Ciudad de México. No solamente el mes de noviembre, sino también cada primer viernes de mes, cada 15 de agosto se congrega todas estas personas a hacer este tipo de rituales y en ocasiones han tenido manifestaciones. Actualmente, quien se encarga de todo este ritual, básicamente en todo ese sector, es conocida como Doña Queta, que tiene muchísimas historias, muchísimos testimonios de fieles que fueron a hacerle algún tipo de petición a la niña, a la Santa Niña, y tuvieron algún tipo de experiencia con el mundo de lo sobrenatural. Y es lo que te quería preguntar, Lalo, porque mucha gente nos está escribiendo con el numeral de esta noche y mucha gente nos ha escrito de que si uno no le cumple la Santa Muerte no es como con los otros santos. Sí. O sea, si tú le haces una promesa a un santo, crees en San Judas Tadeo, crees en el Divino Niño, haces una promesa y ya, ay, no pude ir ese día. Pero dicen muchos en su creencia, en su culto de la Santa Muerte, que si no se le cumple, la Santa Muerte se le va en contra, lo ataca. ¿Es cierto este culto? Este tipo de cosas, cuando no le cumplen la novena, cuando no le cumplen, aunque sea solamente un día, el llevarle su tabaco o su licor, comienza a tener algunos problemas la persona que tiene este culto. Por eso es tan temida también. Es muy respetada, pero también es muy temida. Entonces, ahí reitero, estaríamos hablando de una entidad sobrenatural que no es de luz. Y esta noche, un poquito más adelante, les voy a compartir un par de evidencias que tienen que ver precisamente con seres de oscuridad relacionados al tema de la Santa Muerte. Ya vamos a ver la foto, pero me gustaría que nuestra invitada esta noche también nos hablara un poco de esto, ¿no? Es una entidad dual, pero que mucha gente sigue, pero que al mismo tiempo ellos mismos dicen, es como en su creencia, que les respeto a todos los que crean lo que quieran, si son cristianos, budistas, musulmanes, los respeto, o seguidores de Santa Muerte, si uno no le cumple, se le aparece, lo ataca, incluso lo puede enfermar, ¿no? No sabemos qué es lo que se esconde ahí. No sabemos si verdaderamente estamos pactando con la Santa Muerte. No sabemos a qué entidad de poder le está a esta persona o las personas que tienen este culto, a quién le están entregando todo su poder espiritual, qué están haciendo crecer. No sabemos, por eso obviamente pues esta entidad hace cobros. Lo que está practicando la gente es una forma moderna de montarse encima una condena. Están adquiriendo una condena. Cualquier pacto que establezcas con cualquier tipo de entidad va a tener un precio sobre el alma, un precio sobre el espíritu, un precio sobre el cuerpo físico. Son costos muy elevados, muy, muy elevados. Es por eso que estas personas, no pueden escapar de las promesas que hacen esas entidades. Pero hay que recordar perfectamente esto: no sabemos qué es lo que se oculta bajo el disfraz del culto a la Santa Muerte. Nadie sabe a quién está invocando. Ha habido muchas apariciones y todo esto, pero finalmente no sabemos cuál es el poder intrínseco de la entidad a la que estamos alimentando cada día. Llámese, incluso en este caso, la Santa Muerte, llámese cualquier otra entidad de cualquier otra religión o cualquier otra creencia. Por eso es que si las personas tienen un culto tan apasionado por esto, igual el costo va a ser elevadísimo. María Isabel, vamos a ver una imagen que nos ha compartido Lalo Escoto. Quiero que la vean todos ustedes, la van a ver ya mismo en pantalla, aquí mismo, en pocos segundos. Ahí la van a ver a continuación y Lalo nos va a decir qué es lo que estamos viendo. Son Lalo. Dos casos diferentes. En él veíamos a una joven que estaba en una pijamada y después de tener algunos problemas, mira esta imagen, ese ser oscuro debajo de estas escaleras. Veamos la imagen, si la podemos dejar quieta aquí, por favor. Exactamente. La primera, ya ahorita cuando llegue, 5 segundos más. Esta no, la que sigue por favor la dejamos quieta aquí para que Lalo nos cuente. Eso. Esta, déjala aquí listo, Lalo. Esta casa era en la ciudad de Querétaro. Unos jóvenes habían recibido a unos familiares procedentes de Oaxaca, quienes habían montado un altar a la Santa Muerte. Con el paso de los días comenzaron a fallecer sus mascotas
Y en una pijamada esta joven se quedó, pues se tomó sus tragos y se quedó dormida, y su hermana, con la intención de burlarse de ella, toma esta fotografía y en la parte de la cabeza de esta joven, es decir, en la parte superior de la fotografía, vemos una mano en forma de garra. A mí me llama mucho la atención porque en la siguiente fotografía... Ahora sí, por favor, perdón Lalo, sí podemos avanzar, es para que vayamos avanzando a la siguiente que nos vas a comentar. Este sería un altar de lo que se monta en la ciudad de Querétaro, la Santa Muerte, y en la siguiente imagen es un caso completamente... ¿La dejas acá? Gracias. Es un caso completamente ajeno al primero que les comento. Este caso ocurrió en la Ciudad de México, en donde también tenían un altar a la Santa Muerte, tenían algunos problemas de índole paranormal, y cuando fuimos a investigar el caso, se nos aparece esta entidad abajo de las escaleras, y vean el detalle de las manos. Está como cruzada de manos, como con una capucha negra, y es precisamente igual a al primer caso. ¿Estaremos hablando de la Santa Muerte o de una entidad demoníaca? Claro, y esto es muy interesante porque estas imágenes que estamos viendo corresponden un poquitico a la iconografía. Ya podemos volver acá. Y se parece a la imagen del doctor, ¿no? Además. Sí, claro, a la imagen del doctor que vimos hace un poco, ¿no? Sí. Y es muy interesante todo esto para los que nos están viendo porque hace parte de esa iconografía. Que es el ser con capucha, la garra, que de alguna manera está en el intermedio entre la vida y la muerte, entre ese tránsito, y de alguna manera todo esto nos habla de un culto, ¿no? Y como nos decía María Isabel, del miedo colectivo que le podemos tener hoy en día a la muerte, que es lo mismo que se celebra en Tepito, y lo que les quería decir es que este culto está en Honduras, está en Guatemala, crece, y hoy en día ya lo encontramos hasta en Argentina y en Chile, y eso es muy extraño. Nos vamos a ir a comerciales, pero antes de eso les quiero recomendar estos dos libros, El Túnel 29, que nos lo envía nuestro amigo de Penguin Random House, John. Está escrito por Elena Herriman, lo pueden conseguir en cualquier librería, y esto que es un clásico de Philip Dick. Este es buenísimo, señores. Arthur C. Clarke, me equivoqué. El fin de la infancia. Nos lo envía Tatiana de Planeta de Libros. Ya volvemos porque esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de la Santa Muerte, de la Niña Blanca, de la Dama de Tepito. Y para hablar de eso estamos nada más y nada menos que con alguien que ustedes siempre piden que esté aquí, nada más y nada menos que Joana Arenas. Joana, muy buenas noches, gracias por estar aquí nuevamente. Buenas noches, don Esteban. Ustedes han hecho una amplia descripción sobre el culto a la Santa Muerte en México, pero le cuento que en países como Paraguay, Argentina e incluso Brasil también hacen un culto particular a una figura que ellos denominan San la Muerte. Se trata precisamente de una figura esquelética con una túnica negra que además tiene en su mano derecha una especie de hacha de lata que representa, por supuesto, que todos vamos a llegar a nuestro día, al día de la muerte. En estos países es muy bien sabido que los delincuentes utilizan esta figura para manera de protección. ¿Cómo lo hacen? Pues la dibujan, se lo tatúan en su cuerpo, pero además hay otros más arriesgados y hacen incrustaciones en su cuerpo de pequeñas figuritas que representan a esta San la Muerte. ¿Y en qué están diseñadas? Algunas en huesos de humano y otras tantas en balas que han dado muerte a otras personas. Y además siempre conservan esa tradición de pagar su promesa a San la Muerte, porque si no, de lo contrario, pueden recibir castigos e incluso ser visitados por esta figura. En 2010 precisamente se conoció el caso de Marcelo Antelo, un argentino que para ese entonces tenía 22 años y que fue capturado tras haber cometido 6 asesinatos. A este se le llamó el asesino de San la Muerte. Uno,
porque en su cuerpo tenía tatuada esta figura, pero además, cuando lo capturaron, sus familiares dijeron que supuestamente este personaje tenía un pacto diseñado con esta figura. Pero miren, no solo esto, las investigaciones arrojaron que en uno de los celulares de sus víctimas, precisamente él había grabado una declaración personal indicando precisamente, contando cuál había sido ese pacto, y fue que este señor fue hasta uno de los cultos, hasta una de las figuras de San La Muerte, y le prometió, a cambio de protección, que cada semana iba a asesinar a una persona. Un caso que por supuesto conmocionó a la ciudad de Buenos Aires en Argentina, y a partir de ahí, como les digo, este señor Antelo es conocido como el asesino de San La Muerte. Esteban, ahí le dejo la historia de Marcelo Antelo, este devoto de San La Muerte, y usted continúe con nuestros invitados de hoy en Más Allá, y nos vemos en una próxima ocasión. Una historia muy oscura y muy retorcida. Retorcida y oscura porque tiene que ver con asesinatos. Un tipo que mata cada semana a una persona distinta por una promesa. Gente que se pone huesos de muerto labrados debajo de la piel. Rituales de tatuajes, aunque hay gente que se pone tatuajes de San La Muerte o de la Santa Muerte por gusto, otros lo hacen por una especie de ritual y hechizo. María Isabel, ¿cómo explicar esto? ¿Cómo explicar estos rituales de sangre? Matar a una persona cada semana como una promesa, ¿no? Es realmente retorcido, es un crimen, es horrible. ¿Qué piensa usted? Inicialmente, pues el ritual de sangre compete el alma completa. Lo que está haciendo esa persona es un comercio de almas. El pacto que él tiene, pues es de un altísimo costo, lo que indica que esa persona está alimentando una entidad. En Sudamérica, en estos países donde se realiza el culto a San La Muerte, tienen una tradición muy importante. Para iniciarse tienen que enterrar una figura de San La Muerte o de esta entidad con una vasija llena de sangre. Entonces, es como sellar un pacto de almas. Finalmente, la sangre conlleva todo lo importante del ser humano. En la sangre se encuentra nuestra genética general. Además, hay otro factor muy importante que nuestros ancestros en muchos lugares de Mesoamérica, vamos a hablar un poquito de los mayas en este caso, dotaban de alma los objetos. Cualquier objeto, podía ser una estatua de piedra, podía ser un elemento de madera, podía ser incluso piedras comunes que no tuvieran forma. Siempre y cuando se les bañe con sangre, ellos ya están dotados de alma. Entonces, este rito de la sangre es un rito de altísimos costos, muy peligrosos, porque el alma de la persona que está cometiendo este tipo de delitos, este tipo de cosas, pues bueno, va a estar encadenada a esa entidad por un larguísimo tiempo, si no es que por la eternidad. Y yo quiero preguntarle a Lalo precisamente eso. Estos rituales son los más oscuros, ¿no? Porque hay gente que simplemente es llevarle su tequila, su ron, su marihuana, que también le llevan, o dólares, o hacerle el rezo, pero es que los de sangre ya son demasiado oscuros, son casi como, muchos los clasifican como brujería, ¿no? Sí, desde el sacrificio de animales hasta el sacrificio de seres humanos, esto ha sido pues sabido que se tiene dentro de estos cultos. De hecho, el culto a San La Muerte en Argentina, en Paraguay, en Guatemala, surge más o menos hace 105 años, ya no es algo nuevo, cuando un señor de nombre Hilario descubre precisamente una reliquia con la forma de San La Muerte fabricada en oro en una caja de fósforos. Y fue a partir de ese momento cuando se comienza a tener todo ese culto, y creo que también está muy relacionado al por qué estas personas ahora se ponen estas figurillas fabricadas en hueso. Es una mezcla ahí, un sincretismo entre religiones afrocubanas, entre cuestiones como el palomayombe, que se tiene la enganga, que es este recipiente donde se tienen estos huesos, cosas que se sacan de los cementerios. Entonces hay un sincretismo, una mezcla muy, muy interesante de todo esto ahí. ¿Y en la Santa Muerte mexicana también hay sacrificios de sangre? Sí. Sí, claro. Hay personas que le ofrendan el poderse rayar la espalda, ¿sí? Sangrar,
Hay veces que le llevan gallos a matarlos ahí a este tipo de rituales. Entonces sí estaremos hablando de una similitud muy interesante entre ambos países, entre ambas partes del mundo. Que es muy extraño, ¿no? Cómo al final coincide, ¿no? Hasta la estética y un poco los rituales. Sí, sí. Bueno, quería preguntarle finalmente, María Isabel, ya se nos acaba el tiempo, muy cortico, si nos puede dar su conclusión y si alguien quiere comunicarse con usted, ¿cuáles son sus redes sociales? ¿Cuál es su conclusión y cómo pueden ubicarla? Pues quiero concluir con lo siguiente. Estamos dictando los seres humanos con nuestro comportamiento una muerte planetaria. Esta muerte planetaria es la muerte de todas las especies, el exterminio de las especies. A través de los cultos, no solamente de la Santa Muerte, sino estas ofrendas de sangre que incluso se hacen a Cristo igualmente. Nosotros estamos cultivando cada día y haciendo crecer la planta de la extinción planetaria. Entonces es muy importante. Ya ha ocurrido antes, el símbolo que tengo detrás de mí es el disco de la muerte, es la extinción de un planeta. Lo utilizaban nuestros ancestros para identificar precisamente eso, esa etapa. Estamos en una etapa similar ahora, pues bueno, hay que tener mucho cuidado sobre eso. Y respecto a dónde me pueden encontrar, pues me pueden encontrar en isabeldavila@tercermilenio.tv. Ahí yo les hago saber pues todas las cosas que hay que saber acerca de los estudios mesoamericanos que desarrollo. Gracias, Isabel, desde Colombia y desde toda América Latina que vemos este programa, que lo ven, desde la Patagonia hasta la República Mexicana, te decimos muchas gracias. Gracias por estar ahí. Y Lalo, ya para terminar, ¿cuál es su conclusión? Porque es que este es un viaje hacia un mundo oscuro, un mundo también paranormal, y que usted ha estado muy cerca, ¿no? Que usted ha vivido también. ¿Cuál es su conclusión y cómo pueden buscarlo? Gracias, Esteban. Pues mi conclusión sería, como parapsicólogo, como testigo paranormal, que es mi marca personal, siempre hemos respetado el libre albedrío, la voluntad de cada quien en creer lo que quieran, en el Dios Piedrita, en Buda, en Alá, en quienes quieran creer, pero con la salvedad de haz bien sin mirar a quién, sin hacer el mal. Mientras no dañes a otras personas, puedes creer en lo que tú quieras. Agradecerte, Esteban, por esta invitación, invitar a todos los amigos a que me puedan seguir en mi cuenta en Instagram, @lalo_escoto, y desde luego en mi canal de YouTube, Eduardo Escoto, Testigo Paranormal, en donde estás cordialmente invitado próximamente. Por supuesto, hay que ir a Testigo Paranormal. Si usted está viendo esto, vaya ya mismo y suscríbase y vea los videos de Lalo Escoto. A todos ustedes los queremos muchísimo. Este programa lo hemos hecho por ustedes. Muchos me escribían, quiero saber de la Santa Muerte, y yo quiero aquí dar mi opinión personal. Y es muy parecida a la de Lalo. A mí no me importa usted en qué cree. Si usted cree en la Santa Muerte, para mí está bien. Si usted cree en Jesús de Nazaret, para mí está bien. Si usted cree en que una piedra le da energía y le ayuda para ser mejor persona, lo respeto. Pero cuando ya cree usted en algo malvado, para hacerle daños a otro, para matarlo, para hacer sacrificios, como ha pasado muchas veces, pactos de sangre, no me importa si usted cree en la Santa Muerte en Jesús, eso sí está mal. Está mal todo esto. Y yo solo quiero decirle, tenga cuidado con lo que usted piensa, tenga cuidado con la fe, porque siempre tenemos que buscar la fe para el bien de los demás, porque cuando allá hacemos el mal, sea cualquiera su intención o a quien le rece, usted se convierte en el demonio. El demonio ya es usted, no lo que busca, porque usted es el que hace mal, no algo que está por fuera. Los queremos mucho, gracias por estar más allá. Nos vemos en 8 días y no olviden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá.